CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este viernes 8 de junio de 2012. Un abrazo para usted que está con nosotros a través de la prensagráfica.com, Grupo Udris Radio y Canal 25 a las 9 de la noche. Nuestro tema de reflexión de este viernes está referido a la controversia generada tras sendas resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso de la elección de magistrados y las medidas advertidas por los parlamentarios este jueves en sesión plenaria. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Benito Lara, él es diputado y dirigente del FMLN. Bienvenido, diputado, un gusto. Mucho gusto, William, buenos días. Buenos días, diputado. Para comenzar, debemos entender que ayer en sesión plenaria ustedes acordaron, y usted me aclarará también, debo entender que el FMLN votó a favor de esto, que hubo prácticamente 73 votos que han facultado, sería la comisión política, ¿no? Para que pueda realizar un estudio de lo que está ocurriendo con la Corte Suprema. Lo que se ha acordado es que debe hacerse, bueno, y quien tiene que responder es la Junta Directiva, eso es así, pero tiene que hacerse un estudio muy detallado de las dos sentencias últimas de la Sala de lo Constitucional y sobre esa base emitir una opinión ya no solo jurídica, sino que política, porque no hay duda, las sentencias de la Sala de lo Constitucional también son sentencias de orden político. ¿Eso qué implicaciones tiene entonces cuando ustedes intentan hacer esas dos lecturas? Porque entonces uno supone que habrá una lectura estrictamente jurídica, técnica, y la otra también política. Fíjate de que cuando uno revisa la exposición de motivos de la Constitución de 1983, ya el constituyente establece de que dentro de la Corte Suprema de Justicia hay una instancia política. Y dice, es la Corte Suprema de Justicia, es la Sala de lo Constitucional, por el tipo de temas que tiene que tocar, que tienen que ver directamente con el sistema político y económico de este país que está en la Constitución. Por consiguiente, sus resoluciones son políticas. O sea, ya lo establece, pues esto no es algo nuevo que nosotros nos lo estamos planteando hoy. O sea, cuando se va a plantear un enfoque no solo jurídico, sino político, tiene que ver entonces con la esencia de ¿qué sería? De constitución, de creación de la Sala de lo Constitucional. Que estamos hablando de que la naturaleza de las cosas que toca la Sala de lo Constitucional tienen que ver con el ordenamiento político, económico y jurídico de este país. Entonces son temas esencialmente políticos, ¿verdad? No son estrictamente, jurídicos únicamente. Por supuesto, tiene que estar todo esto revestido de una legalidad que tiene a la base el texto de la Constitución de la República. Eso, por supuesto, tiene que ser así. Y que son de las principales, digamos, controversias que hay en relación a las diferentes sentencias que la Sala ha venido emitiendo desde hace años, y que a juicio de algunos, la Sala se ha excedido en algunas de sus resoluciones. ¿Desde el FMLN se ha excedido también? Claro, sí, es correcto. Por ejemplo, cuando ellos analizan y toman la resolución en que es posible la participación de personas independientes en las elecciones de diputados, lo hacen analizando la Constitución, y precisamente aquí se puede tomar de dos formas. O violaron el artículo 85 de la Constitución de la República, o reformaron la Constitución. Una reforma de facto. Correcto, vía una simple interpretación, sin modificar el texto. Y digo, eso es la parte referida, perdón, a lo que tiene que ver estrictamente con las candidaturas independientes. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque la Constitución es completa. El sistema político es eso, es todo un sistema, ¿verdad? Desde que le da la potestad al ciudadano de organizar y organizarse en partidos políticos, a estos de tener la vigilancia a la hora de elaborar el padrón, la vigilancia permanente y temporal dentro de todo el proceso. La misma conformación del Tribunal Supremo Electoral tiene que ver con resultados electorales. Los partidos políticos son los únicos que tienen derecho a deuda política. Eso está en la Constitución. Entonces, claro, es todo un sistema, ¿verdad?
Y le dice el 85, mire, son los partidos políticos los que tienen, son la única vía de acceso al gobierno. Pero entonces viene a la sala e interpreta de que única vía son dos formas. Pero única es única, única no es ni una más otra, ni una más la mitad de una, no, única es única. Entonces, bajo esa, digamos, análisis que hace la sala, esta viene y reforma la Constitución. Cuando la Constitución ya tiene un procedimiento para hacerlo y que está expresado precisamente por el artículo 240 y fracción, donde te dice de que son dos asambleas. Una hace la primera iniciativa, incluso la iniciativa de ley tiene que ir con la firma de 10 diputados, se discute, se aprueba por mayoría simple y después se ratifica en otra asamblea. A ver, aclárenos una cosa, porque entonces tendríamos que asumir que ha habido, o desde el análisis de ustedes, ha habido entonces una reforma constitucional, pero que no ha pasado por la... Es correcto, digo, sí. Por el mecanismo normal, tradicional, establecido por la ley, que tiene que ser por la Asamblea Legislativa. Correcto, establecido en la misma Constitución. Nosotros, aquí del punto no es si, como lo hemos dicho nosotros siempre, no es si nos afecta o no nos afecta la participación de, ese no es el punto. En este caso de los independientes. Claro, sí, no es el punto ese. No, el punto es que es la Constitución de la República, es el ordenamiento fundamental que debe regir nuestras vidas. Y tiene sus fuentes para poderla cambiar. ¿Por qué surge la Constitución de 1983? Por el que estábamos en medio de un gran conflicto interno en nuestro país, una guerra civil. ¿Por qué se reforma en el año 91 la Constitución de la República? Producto de una confrontación de 12 años. Claro. Y la misma Constitución te dice que el pueblo salvadoreño, cuando sus gobernantes se van alejando del cumplimiento de esta, le nace el mismo derecho incluso a la insurrección, y así lo dice la Constitución. Pero además te dice la Constitución en otro párrafo de que la insurrección no te da derecho, dice, ni a abrogarla, ni a reformarla. Entonces, si la Constitución te lo está estableciendo, mucho menos puede reformarla una interpretación de 4 personas que Perfecto. Son electas en segundo grado. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, amplíeme un poco más este concepto que tiene que ver con el tema de insurrección, porque es que acaso uno puede estar pensando que se está sugiriendo algo cuando se toca este artículo en específico o cuando se menciona. Platicamos, vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este viernes está con nosotros en nuestros estudios Benito Lara, diputado y dirigente del FMLN. Estamos conversando sobre la controversia que se ha desatado en torno a los 2 órganos del Estado, el legislativo y el judicial.
Diputado Lara, bueno, me decía usted de referencia en el segmento pasado sobre el hecho de que cuando los gobernantes se alejan, decía usted, del cumplimiento de la ley pues, o de la Constitución misma, se habla del tema insurrección. Yo le decía en el corte comercial, bueno, o se lo sugería incluso antes, si es que en el marco de esto lo que hay es una especie de sugerencia sobre lo que estamos hablando, ¿o qué es? No. Generalmente cuando se habla en la Constitución de los gobernantes, uno entiende del Ejecutivo, Sí. ¿verdad? Yo lo ponía el caso en la dirección como un ejemplo de que la Constitución le da ese derecho al pueblo salvadoreño y ¿qué podríamos entender nosotros como insurrección? Como un gran movimiento amplio, político, social, de miles y miles de personas en la calle, que tienen la posibilidad de cambiar al gobernante de turno y hasta ahí. Y no pueden, ese gran movimiento no puede ni abrogar la Constitución, ni reformarla. Entonces, lo pongo como ejemplo, pues que dentro del sistema político que está establecido esta figura, si a ese gran movimiento no le da ni la posibilidad de reformarla, mucho menos podrá tener validez reformar la Constitución vía interpretación de la sala, mucho menos cuando son personas electas de segundo grado, no son ni tan siquiera de elección popular. Entonces no es posible de que 4 personas estén cambiando el ordenamiento jurídico fundamental de este país. A eso me refería, era como un ejemplo que quería poner. Ahora, hemos leído bueno, ya declaraciones de los magistrados que son los que están cuestionados, digamos, en tanto se ha puesto en duda, también se ha declarado inconstitucional la elección de 2006, de magistrados de 2006. Entonces, los magistrados que están actualmente y los nuevos, bueno, han dicho, nosotros no vamos a firmar nada. O sea, ¿ante qué es lo que estamos en esto, diputado? Bueno, estamos ante una situación bastante compleja. Yo sí quisiera decir lo siguiente, miren, porque uno se pregunta, ¿y esto a qué obedece? Claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo de que la gente no puede olvidar lo que dijo Cristiani después que tomó posesión el nuevo gobierno o el primer gobierno de izquierda en este país. Cristiani dijo 3 cosas que uno no debe de olvidar. Primero dijo, en el país arderá Troya. Cuando estaba planteando que va a arder Troya, estaba precisamente diciendo de que Arena y la derecha más recalcitrante de este país iba a trabajar por la inestabilidad del gobierno. Y en eso han estado trabajando. Dijo además otra cosa. Pero perdone, que nos detengamos un poco ahí. Pero ¿cómo así? Es decir, trabajar por la inestabilidad de este gobierno, Sí, pero ¿qué tiene que ver Arena en este caso con la Corte Suprema de Justicia? Es decir, siendo que estos magistrados, los 4 magistrados a los que usted se referencia, han estado actuando de alguna manera y muchos sectores lo han visto como un posicionamiento muy independiente de parte de ellos. Fíjate de que es que hay una cuestión de apariencia, ¿verdad? De apariencia en la independencia. Fíjate, ¿quiénes son los que abanderan todo lo que está detrás de los fallos de la Corte? ANEP, Cámara de Comercio, FUSADES. Y políticamente, ¿qué partido? Arena, está claro. Yo creo que ahí nosotros no nos podemos confundir. Y han venido, es que cuando uno dice consignas de ese tipo, no son vacías, ¿verdad? No es que uno no encuentra cómo finalizar un discurso, no, son orientaciones claras sobre las cuales se trabaja. Pero en el contexto en que Cristiani dio estas declaraciones, recuerdo, fue, bueno, claro, fue inmediatamente después de la elección, pero inmediatamente después llegó la división del Partido Arena. Sí. O sea, no estamos hablando de un contexto en el que ahora el Partido Arena se logró consolidar en la elección pasada y digamos, consolidar respecto a lo que tenían. No. Entonces, sí, no está sacado de contexto la frase de Cristiani. No está, no, es que eso es como que me digas vos de que cuando nosotros dijimos en el 2004 que Ichafik dijo la lucha continúa, era una palabra hueca y que solo era validez para 2-3 meses. No, estábamos hablando de que efectivamente nosotros íbamos a hacer todo el esfuerzo y una estrategia precisamente para llegar a la victoria. O sea, no son cosas vacías, ¿verdad? Cuando Cristiani te dice, mire, es que solo un loco puede invertir en el país y vos lo que miras que en este país grandes
capitales salvadoreños, en vez de invertir aquí, van a invertir a otros países, incluso Nicaragua, Sudamérica, están cumpliendo. O sea, yo creo que ahí uno no puede llamarse a engaño. Entonces, eso está detrás políticamente hablando, está detrás, un poco complicado establecer muy bien la relación, pero está detrás esa situación. Por eso es que Arena hoy tiene una conducta, algo así como de yo no fui. Dice, miren, sí, ya está, no hombre, aquí hagámoslo bien, ya no tenemos alternativa, no hay salida. Claro, porque ellos saben que han puesto precisamente parte de sus cuadros a hablar sobre esto y empujar en esa dirección, mientras su partido ha tenido otra, no otra conducta, sino que un acompañamiento supuestamente algo así como un poco de lejos, pero tienen una participación muy activa. Claro. Diputado, pero ¿en dónde quedan declaraciones de dirigentes de la Iniciativa Social para la Democracia, incluso de FESPAD, que han estado opinando sobre esto? Fíjate de que como el tema desde el punto de vista jurídico es complejo, ¿verdad? Y no hay duda de que si lo vemos únicamente así, entonces, claro, cada abogado tiene su propia forma de ver las cosas, su propia visión, su propia interpretación. Y yo por eso decía de que no se trata de un análisis simple, estrictamente jurídico, sino que también un análisis político. Pero si quieren nos podemos ir al análisis estrictamente jurídico y agarremos el artículo 85 y está claro que hay una violación a la Constitución, y agarremos también, si quieren, la competencia que le da la Constitución a la Asamblea Legislativa para elegir funcionarios de segundo grado, y es competencia exclusiva de la Asamblea. Y aquí hay una intromisión de la sala. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, agotemos un poco más la reflexión sobre la parte política y entramos a la parte jurídica desde la visión que tiene el FMLN. Claro. Hacemos una pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputado Lara, sí me interesa que sigamos hablando sobre el análisis de respecto, bueno, porque estamos planteando dos escenarios, como usted nos decía, la parte política y la parte jurídica de todo lo que está ocurriendo, y en la parte política nos estábamos entreteniendo, pero antes de eso, Walter Monge Cruz nos escribe, dice, don Benito, ustedes están sin duda propiciando un ambiente para una nueva insurrección. Ustedes se refiere al FMLN, desde luego, por haber traicionado, dice, los objetivos fundamentales de la guerra revolucionaria, y ustedes se han convertido en los nuevos burgueses, dice, despilfarradores del tesoro público y peor, manipuladores de la Constitución de una manera descarada. ¿Qué le responde? Bueno, yo por supuesto que voy a respetar todas las opiniones que tenga cualquier ciudadano salvadoreño, pero miren, si hay fuerza política que se ha comprometido a defender la Constitución, somos nosotros. Es que nosotros cuando estábamos firmando los acuerdos de paz, pretendíamos incluso reformas constitucionales más profundas. No lo logramos. Pero nos comprometimos a defender lo que habíamos logrado y a respetar eso. Entonces yo creo de que con esa misma lógica, nosotros hoy también nos convertimos en defensores de la Constitución.
¿será que esta constitución será lo último y lo mejor? No, yo creo que habrán cosas que hay que mejorar. Bueno, pero entonces si hay cosas que mejorar, vámonos por la vía establecida en la constitución. Y la constitución es clara, dice la iniciativa firmada por 10 diputados, primera discusión en una asamblea, aprobación por mayoría simple, y nos vamos a la segunda asamblea a una ratificación por mayoría calificada. Ese es el mecanismo y lo hemos venido haciendo en varias reformas constitucionales. Por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución llevó ese proceso y hay otras reformas que se han hecho con ese proceso. Entonces, nosotros no necesitamos violentar nuestro ordenamiento jurídico fundamental, ¿verdad? Ahora, esto a partir del hecho de que ustedes están planteando de que la Corte, la Sala de lo Constitucional, para ser más preciso, se ha tomado, o sea, se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Es correcto. ¿Sí? Como de hacer ese tipo de interpretaciones y modificar y reformar la Constitución. Pero es más, ha hecho cosas más graves todavía. Mira, la Sala, hablemos de estas resoluciones últimas, que tienen una combinación entre una decisión política con un argumento jurídico un poco jalado. ¿Qué le dice la Sala? Porque lo que ha hecho la Sala es aceptar hacer dos resoluciones para dejar sin validez la elección del año de la legislatura pasada y de esta legislatura, argumentando de que no se puede elegir, que una asamblea legislativa no puede elegir 2 veces, lo cual en el texto constitucional no está establecido así. O sea, no es cierto, ahí no tiene razón. Por eso es una resolución política, porque si nosotros buscamos el texto constitucional, en ningún lugar te establece eso. Lo está haciendo por vía de una interpretación de la legitimidad. Y te dice, mire, es que usted es legítimo cuando lo eligen, pero cuando los últimos 15 días que le quedan o los últimos meses, que ya hubo una nueva elección y ya se sabe que habrá cambio, entonces dice, usted pierde su legitimidad. ¿Y dónde está eso? ¿Quién dice que un diputado es legítimo el 1 de mayo y es ilegítimo, ¿verdad?, el 30 de abril cuando le toque entregar? O sea, sus acciones están obviamente sus acciones abiertas legalmente hasta el último día que él termina. Correcto, su legitimidad no la pierde, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso es lo que está pasando en este momento? De que entonces se le está... No, eso es lo que ha interpretado la Corte cuando uno comienza a leer la sentencia. Pero aquí hay una contradicción, porque viene la Corte y dice, bueno, entonces, como no son legítimos, no pueden elegir 2 veces. ¿Verdad? No pueden elegir 2 veces. Y declara inconstitucional la elección 2006. ¿Verdad? Y le dice a aquellos magistrados del 2006, bueno, ustedes son producto de una elección inconstitucional. ¿Qué sucede si la elección es inconstitucional? Que los actos son nulos, hombre. Simple. Pero le dice además, mire, usted es producto de una inconstitucionalidad, pero usted siga trabajando, siga haciendo fallos. Entonces, ¿cómo es eso? Es una contradicción, ¿verdad? En la misma resolución. ¿Ves? No es jurídica, es una decisión política. Pero además le dice que también declara inconstitucional lo que hizo la asamblea pasada, la última elección, porque eligió 2 veces. Y le dice a esta asamblea, usted le dice, tiene que elegir lo que es inconstitucional del 2006 y lo que es inconstitucional de la asamblea recién pasada. Y le dice a esta, elija 2 veces. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Ves? O sea, porque a esta legislatura, que es la actual, a la ¿Sí? que usted pertenece, tendría que entonces reparar el daño, digamos. Sí. ¿Se puede llamar así? De 2006, Ajá. eligiendo, ¿o cómo? ¿Actuando de qué manera? Hay que elegir. Hay que elegir, pero bueno, ¿y con la elección reciente? También hay que elegir. O sea, 2 elecciones. 2 elecciones para esta. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Pues, ¿es inconstitucional elegir 2 veces
o no es inconstitucional. Sí, porque entonces Dice, para la pasada legislatura claro, se le prohibió, digamos, de alguna manera Ujú. que eligiera 2 veces. Así es. Pero a esta no se le está, Y a a esta este se no le está se- facultando que y lo a este haga. se le está facultando que lo haga. Entonces le está diciendo, han actuado inconstitucionalmente, pero ustedes háganlo de todas maneras, no importa. ¿Verdad? O sea, lo que está prohibiendo le está diciendo a esta asamblea que lo haga. Hay una gran contradicción. Lo mismo que le está diciendo a los magistrados, ustedes son inconstitucionales, pero sigan en su cargo, sigan cobrando, ¿verdad? Sigan conociendo todas las peticiones que le llegan, sigan resolviendo. Bueno, ¿son o no son inconstitucionales? Pero es que hay otro punto, de que la sala lo que está haciendo es blindándose ella. A ver, dejemos el punto para más adelante, que me interesa, y debo hacer una pequeña pausa comercial. ¿Qué es esto de blindarse? Vamos a una pausa y volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado, pero entonces en las resoluciones lo que ustedes ven es como 2 mensajes clarísimos, y mensajes serían entonces contradictorios. Por un lado, a los magistrados que los han declarado prácticamente inconstitucionales, usted decía, hoy les están diciendo que pueden seguir cobrando, aunque son inconstitucionales, ¿Sí? pueden seguir resolviendo, pueden seguir firmando. Y por el otro lado, a la Asamblea Legislativa le prohíben a la anterior, a la que terminó su periodo en, ¿qué sería?, abril pasado, que no podía elegir 2 veces, pero a ustedes sí les están asignando la facultad de elegir 2 veces. Claro. Por eso, A ver, entonces, y usted a renglón seguido me decía entonces que en qué plano queda esto, y me iba a hacer una reflexión adicional. Ah, sí, decía que la sala se está blindando ella, ¿verdad? Porque además hay otra, dentro de las resoluciones dice que en el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y están hablando en concreto de Belarmino Jaime, es una persona que fue designada, elegida para 9 años dentro de la Sala de lo Constitucional, lo cual no es cierto, y entonces ahí es donde se entrometen en la facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa de elegir, ¿verdad?, en segundo grado, porque primero el presidente de la Sala fue electo para 3 años como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay un decreto, ¿no? Hay un decreto, ¿verdad? Entonces, perfectamente la Asamblea puede elegir otro presidente, ¿verdad?, de la Sala de lo Constitucional y modificar ese orden que está ahí. O sea, el presidente tiene que ser colocado en otra sala que lo decida la Corte Plena. Pero se han blindado, no se quieren mover de ahí, ¿verdad?, y a saber qué cosas tienen a futuro. Pero sucede de que hay otro recurso que fue interpuesto por miembros de un sindicato, de ahí de la Corte. Y ese recurso va buscando que se declare inconstitucional, y tiene lógica lo que plantea el sindicato, inconstitucional la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Y dice de que es inconstitucional porque ya el texto de la ley primaria establece que los magistrados se eligen de un listado que presenta el Consejo Nacional de la Judicatura y que la mitad de ese listado son propuestas por el CNJ y la otra mitad son productos de una elección de los abogados. Y en el listado original no aparecía ni Rodolfo González ni Belarmino Jaime. Aquí tenemos un problema de origen que ahí sí, de verdad que los de la Asamblea tenemos responsabilidad, porque estos no aparecían en el listado. Yo creo que todos nos recordamos de la controversia que se dio, que alguien recurrió incluso creo que a los tribunales. ¿Cómo puede resolver la Asamblea Legislativa sobre esto? ¿Tendría que resolver la Asamblea o cómo no, hacer? Entonces, es decir, porque esto ha sido presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Justicia. Ante la Corte, sí, que es la Corte, sí, porque la Corte es la que debe de, si la Corte es la que está valorando si las elecciones fueron constitucionales o no, viene el sindicato y dice, mire, pero aquí hay una otra elección. Y ponemos, ¿verdad?, estos argumentos. Primero, ni Belarmino ni el señor González estaban en el listado original. Claro, claro. Y son productos, dicen ellos, de una negociación política que se hizo en Casa Presidencial. Así lo han establecido. Pero lo más grave no solo es eso, sino que vienen en el mismo escrito, según explican los del sindicato, le piden a Belarmino Jaime y al señor González que se excusen de conocer. Porque la va petición que la ellos petición, están presentando. Correcto, porque va directo para ellos. Sin embargo, ellos vienen, ellos mismos conocen y ellos dan una resolución y dicen que es improcedente su resolución. Que es improcedente el recurso. Entonces, cuando se le pregunta a un magistrado, entiendo que hubo un magistrado que dijo de que eso, primero algunos han dicho de que los del sindicato están siendo manipulados por otros magistrados y que por eso no recibieron el recurso, no le dieron entrada. ¿Esa qué resolución es? No es una resolución jurídica, claro, es una resolución política, ¿verdad? Después viene otro y dice, no, es que lo que pretenden con eso es descabezar la sala, ¿verdad? ¿Y esa qué tipo de opinión es? ¿Política o jurídica? Política, ¿verdad? Es política. Y yo no estoy en este sentido diciendo de que no deben de opinar así. Es la naturaleza de la sala. Yo en esa resolución estoy de acuerdo. Por eso decimos, ¿verdad?, que este es un debate más político que jurídico. En ese sentido, lo que están haciendo ellos es, miren, blindándose y jurídicamente cometiendo algunos errores. Siguen convirtiéndose ellos en juez y parte, ¿verdad? Da la impresión que algunos de ellos se sienten un poco más arriba del Olimpo, ¿verdad? Porque están actuando con una arrogancia tal, con una prepotencia tal, y que me parece de que si algo no están midiendo son las repercusiones políticas de sus propias actuaciones. Y te voy a decir, una repercusión política complicada, difícil, que se va a abrir a partir del 1 de julio de este año. No habrá presidente de Corte Suprema de Justicia y los magistrados que han planteado que son inconstitucionales, algunos de ellos han dicho, miren, nosotros no vamos a conocer más casos porque mientras la Asamblea no defina. ¿Qué quiere decir? Que si alguien va a descabezar y si alguien va a actuar en contra del órgano judicial, es la Sala de lo Constitucional. Bien, hablaremos de esto al regreso porque sí, ya justamente en la edición impresa de este día, en la prensa gráfica se están recogiendo reflexiones sobre el tema y tenemos ahí declaraciones de los magistrados que han advertido de que no van a firmar ninguna resolución en adelante. Entonces, ¿ante qué estamos? Vamos a una pausa. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur.
Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Lara, pero entonces estamos hablando de que es la sala de lo constitucional, de acuerdo a lo que usted me decía en el segmento pasado, es la que está provocando el descabezamiento de la misma Corte Suprema de Justicia. Bueno, las resoluciones que estamos discutiendo, o más bien dicho, reflexionando, me gusta bien cómo iniciaste el programa, que son reflexiones, porque creo de que es un momento de mucha reflexión, profundas, tranquilas. Las resoluciones que estamos revisando son de la sala. La Asamblea ha actuado a nuestra manera de ver de manera correcta. Fíjate de que acaban de aceptar un recurso sobre el fiscal para ver si es constitucional o no la elección de fiscal. Y eso a mí no me cabe duda, ¿verdad? Entrará en otro proceso de inestabilidad en este país. ¿Quién está causando inestabilidad? ¿Verdad? Materialmente lo va a hacer la sala. ¿Verdad? Claro, la pretensión política de causar inestabilidad en este país es de otros. Aquí la interrogante que puede caber es si la sala es parte de la estrategia, ¿verdad? O algunos de la sala son parte de la estrategia, o simplemente se han prestado, ¿verdad? O han coincidido en el pensamiento. Habría que revisar eso, ¿verdad? Pero de que están propiciando inestabilidad, sí lo están haciendo. Ahora, pero ¿ante qué estamos? ¿Cuál es el escenario entonces planteado? Porque bueno, ya dicen los magistrados que han sido declarados inconstitucionales en la elección, que no van a firmar más resoluciones. Entonces, ante lo que estamos es prácticamente un vacío de poder. Estamos ante una situación muy compleja en el país, creada esta situación por la sala, en que la Corte Suprema de Justicia se va a inmovilizar. Prácticamente no habrá corte plena. No estoy seguro de lo que te voy a decir, pero me decían que el día de ayer, creo, parece que había corte o había convocatoria. Y parece que no hubo porque no había quórum. Yo realmente quisiera invitar a toda la comunidad, no solo jurídica de este país, ¿verdad?, sino de que a toda la gente que debemos de hacer una reflexión profunda sobre lo que está pasando, de verdad. Yo creo que es grave. Sin embargo, también hay que decir que nosotros como fuerza política importante en este país, vamos también a abanderar otros temas, ¿verdad? Otros temas que también son de mucha importancia para la gente. Y estoy hablando de los temas que le afectan de manera cotidiana y diaria. Estamos hablando del tema de la economía, del tema de la seguridad, del tema del empleo, ¿verdad? Porque también no podemos nosotros distraernos solamente en este tema y olvidarnos que la gente común y corriente tiene también problemas serios y graves a los cuales nosotros tenemos que responder. Ya, hay otro punto que me interesa en la reflexión suya. Se está hablando de la posibilidad de que se pueda recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, de llevar este caso hasta ese nivel. Ayer escuchamos también algunas declaraciones de otros abogados que decían, bueno, pero las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia tampoco son vinculantes. No sé si, porque entiendo que fue una iniciativa ha sido una iniciativa de Ghana, pero no sé si el FMLN estaría dispuesto a respaldar de que este caso se eleve a nivel de Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, Ghana el día de ayer hizo ese planteamiento en la Asamblea, ¿verdad? Nosotros, estas resoluciones uno tiene que estudiarlas muy, muy detenidamente, ¿verdad?
y después también de hacer todo un análisis nosotros de las mismas, de las consecuencias, que por supuesto tienen consecuencias muy graves, vamos también a tomar la decisión sobre la decisión última, digamos, de nuestro actuar, ¿verdad? Nosotros estamos claros que las resoluciones deben de ejecutarse, pero también tenemos que meditar mucho acerca de resoluciones que tienen también vicios de inconstitucionalidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De No. qué resoluciones de inconstitucionalidad? De estas. ¿De estas mismas? Sí, Ah, claro que sí. De ya, estas. pero entonces el camino de Corte Centroamericana de Justicia no está vedado, o sea, No, existe como posibilidad. Bueno, de hecho ya está planteado, ¿verdad? Porque lo planteó ayer un grupo, el grupo Gana, ¿verdad? Pero Está formalmente, ¿qué pasaría? ¿Ustedes esperarían que la comisión política que va a comenzar el estudio ahora tome una decisión y se lo traslade a la Junta Directiva y a partir de ahí entonces resolver? Es correcto, yo creo que incluso sería importante que la misma Asamblea Legislativa pueda auxiliarse de personas en materia constitucional en este país que conocen mucho sobre el tema para ver cuáles son los pasos certeros que debe seguir, en este caso, la Asamblea. Y por supuesto que eso nos va a permitir también a los partidos políticos tomar algunas posiciones de orden política. De acuerdo, vamos a otra pausa. Volvemos en un momento. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, diputado, me gustaría que nos explicara, por ejemplo, desde la visión del FMLN, en qué dirección debe resolver o debe emitir ese análisis en la comisión política y cómo debería de tratarse el tema finalmente a nivel de Junta Directiva. Bueno, yo creo de que cualquier análisis debe ser apegado al texto constitucional. Esa es la clave para resolver este problema. Y hacerlo de una manera en que el país salga lo menos lacerado, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos de garantizar la seguridad jurídica en este país, que está siendo vulnerada por la sala, ¿verdad? Y en cosas que no tienen, digamos, que no deberían de ser así, imagínate. La sala acepta un recurso de un decreto sin tener la publicación en el diario oficial y se inventa un argumento de los hechos notorios. Eso es, creo que está sentando una jurisprudencia complicada, porque hoy quiere decir que cualquiera puede llegar a la sala y decir, mire, yo vengo a interponer un recurso, ¿verdad? No está publicado en el diario oficial todavía, ¿verdad? Pero es notorio que se acaba de aprobar en la Asamblea. ¿Dónde quedan las formalidades? Sí, las formalidades cuentan. Sobre todo porque todas estas acciones sientan precedentes jurídicos. Sientan precedentes jurídicos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros le podemos exigir a un juez de paz de cualquier país, de cualquier municipio, mire, usted no puede ser juez y parte,
si el máximo representante de la sala de la Corte Suprema de Justicia está siendo juez y parte en procesos que él o es beneficiado o es afectado, o sea que él es parte involucrada. Y todavía se contradice la sala cuando le dice a la Asamblea Legislativa, mire, usted no me mandó ni el decreto, ni me mandó el diario oficial. O sea, ¿qué sentido tiene, verdad? Si ya lo habían, ¿cómo se llama?, aceptado. Viene la sala, llama, en algunos momentos dicen ellos que se van a excusar y llaman a representantes del 2006, de los que han declarado inconstitucional. Entonces, ¿verdad? De los que han declarado inconstitucional. Sí, claro. Entonces, creo de que hay un montón de incongruencias que está cometiendo la sala. Y sucede de que viola el reglamento interno de la Asamblea. El reglamento interno es ley de la República, ¿verdad? Es ley de la República, no lo pueden ignorar. Entonces ellos dicen que para ellos, y todavía lo dicen en la resolución, que la parte demandada, dicen que somos la Asamblea, no pueden decidir cuándo nos damos por notificados o cuándo no, que basta con la simple presentación. La Asamblea no es el presidente de la Asamblea ni es la Junta Directiva, la Asamblea somos los 84 y nosotros tenemos reuniones periódicas para darnos cuenta de lo que nos compete a nosotros, pero de manera apresurada. ¿Por qué de manera apresurada? Porque estas resoluciones han sido unas resoluciones tomadas en un procedimiento sumario. En un procedimiento sumario. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar con estas resoluciones antes del 1 de julio, que es otra decisión política de ellos para blindarse entre sí. Por eso digo yo, a ver qué más se tienen entre manos hacia futuro, ¿verdad? Que ellos están precisamente tratando de blindarse, tratando de tener continuidad de aquí hasta el 2009. Y con las resoluciones obligan, según las resoluciones, la Asamblea Legislativa estaría casi obligada a elegir el 2015 otra vez al presidente de la Sala de la Sala Constitucional, que es el de la Asamblea, el de la Corte, dentro de los 5 de la Sala. O sea, le están diciendo a futuro, mire, Asamblea Legislativa, usted va a elegir el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tal como dice la Constitución, pero no lo puede hacer fuera de estos 5, sino que hasta aquí, invadiendo precisamente una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa. Y eso pasaría el 2015 y creo que pasaría también el 2018, ¿verdad? Sí, porque estaríamos 9 años. Bien. Entonces están blindando ellos. Bueno, vamos a la última pausa comercial y volvemos entonces al cierre. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Para cerrar entonces, pero bueno, si prácticamente lo que estamos presenciando es una paralización completa de las secciones en la Corte Suprema de Justicia a raíz de toda esta discusión.
O sea, sobre todo cuando hay estos magistrados que han sido electos en 2006 y declarados inconstitucionales, que dice no vamos a firmar nada. Entonces, todas las resoluciones, sentencias, amparos. Digamos que en el caso de los amparos, bueno, como está la sala, ¿verdad? Es la que mira los amparos, ¿verdad? Sería, aquí la reflexión es, ¿por qué estos recursos los han resuelto casi en un proceso sumarísimo y todos los amparos que son peticiones de los ciudadanos, me imagino que ahí están durmiendo el sueño de los justos? Pero miren, hay un montón de resoluciones en lo penal, en casación, etcétera, de que van. Bueno, no solo eso, porque podemos concluir eso en lo siguiente, que la justicia en este país está vulnerada, ¿verdad?, con estas resoluciones. ¿Y usted atribuye esa responsabilidad exclusivamente a la sala de lo constitucional? Claro, sé que... ¿La Asamblea Legislativa no tiene las manos metidas también? No, ¿y nosotros por qué? Nosotros hemos elegido en tiempo. Uh-huh. Si las resoluciones no son nuestras, las resoluciones son de la sala. Uh-huh. ¿Por qué no ha medido las repercusiones la sala? Pues bueno, ella sabrá por qué no las ha medido. ¿Por qué la sala está en esas contradicciones de que sos inconstitucional pero seguís fallando? No hay problema, ¿verdad? ¿Por qué la sala dice, mire, es que no hay que elegir 2 veces, pero usted hágalo? ¿Verdad? O sea, una serie de contradicciones, ¿verdad? Pues bueno, ella sabrá. Entonces, la justicia está vulnerada en este país, pero no es responsabilidad de la Asamblea, es responsabilidad del máximo órgano que tiene que velar porque en este país la Constitución se cumpla y que es la sala de lo constitucional. Ellos son, no pueden ser otros, ¿verdad? En ese sentido, claro, miren, aquí lo que habrá es una inseguridad jurídica más complicada a partir del 1 de junio, de julio de este año, producto de esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Los actos administrativos, yo no sé cómo van a ser, porque si no hay presidente de la Corte, pues el presidente tiene atribuciones administrativas. ¿Se van a quedar sin salario o qué? Pues bueno, habría que ver quién va a ordenar todo eso. Bueno, es más, la Corte en pleno también tiene responsabilidades administrativas. Uh-huh. Y si no hay, ¿de quién es esa resolución? Esa resolución no es de la Asamblea, esa resolución es de la Sala de lo Constitucional. Si hay responsables son ellos, no somos nosotros. Ya. ¿El camino más inmediato cuál podría ser para salir de esta crisis? ¿Ustedes creen que hay un camino corto para superar? Yo creo que de aquí al 1 no hay tan camino corto. Pues estamos hablando de que en 20 o 22 días, es imposible, ¿verdad? Con resoluciones de este tipo que deben de ser analizadas a profundidad y buscar una serie de soluciones que de verdad solucionen el problema, ¿verdad? Cualquiera puede decir, como dicen los de Arena, con una gran tranquilidad, no, ese no tenemos otro camino, elijamos, ¿verdad? Pero lo dicen tranquilo, ¿verdad? Claro, ellos saben que tienen las manos metidas, sí, pero ¿y qué viene después? ¿Y qué nos garantiza de que esta sala después no venga a meter otro tema y nos venga a meter otra vez en otra situación complicada en este país? Por eso es que la salida es un poco compleja, difícil. Creo que hay que analizarla a profundidad. Yo no me atrevería a decir en este momento cuál es la ruta más idónea. Pero entonces de lo que estamos seguros en este momento es la incertidumbre. Eso está dado. ¿Sí? Hay una incertidumbre, o sea, la incertidumbre que tienen los de la Corte que están en el limbo, ¿verdad? También en cierta forma es alguna incertidumbre nuestra en el sentido del camino más idóneo a elegir, ¿verdad? Cualquiera puede decir, elijan y se resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Una pregunta más, ya para cerrar. Esta crisis que se ha generado forma parte de digamos, de lo natural que puede ocurrir dentro de un proceso democrático en un país. A mí me parece de que... va más allá de una situación normal, digamos. Yo creo de que esto es producto también de los mismos cambios y que el sistema político
en cierta forma, en este país está en crisis. Y creo de que es bueno... ¿Sistema político, los partidos políticos? No. Yo hablo del sistema El político. sistema general. Correcto, sí. Pero desde luego Está en entran los crisis. partidos políticos también. Por supuesto que entramos, no solo los partidos, entramos todo el país, ¿verdad? Está en cierta situación de crisis. No es el órgano único. Y fíjate que hay diferentes visiones, dice un magistrado. Miren, nosotros somos producto, dice hoy, en esta situación, de la controversia de poderes entre Arena y el FMLN. Es una visión, lo está diciendo un magistrado, creo que está escrito en un periódico de hoy. Así lo está interpretando, ¿verdad? Así lo está interpretando. Otros dicen, no, es un problema entre poderes, ¿verdad? Entre el órgano ejecutivo, el legislativo y también entra el judicial, ¿va? Los tres, ¿va? Claro. Entonces, es parte del sistema. Entonces, yo sí creo de que, por eso es que creo que es importante el inicio tuyo, decías, hay que reflexionar, claro, para buscarle salida a la crisis que hay, ¿verdad? Que se puede generar, dado de que tenemos un montón de eventos futuros, ¿verdad? Políticos, pero que es importante garantizar para todos los ciudadanos de este país seguridad jurídica. ¿Verdad? No tiene que ver solamente con la inversión, muchos solo lo miran alrededor de la inversión, no, ¿verdad? Eso es importante, sí, pero el ciudadano de a pie, el común y corriente, también debe tener seguridad jurídica. De acuerdo, perfecto. Diputado, le agradecemos su tiempo. No, gracias a ti, William, por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Esperamos que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes. Gracias por estar con nosotros.